Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, hoy tengo el privilegio de presentar a una vieja amiga que realmente le tengo un enorme aprecio, que hemos compartido tareas, cuerpos colegiados, muchas cosas durante nuestra trayectoria universitaria, que es la doctora María Florencia Pollo Cataño. Brevemente, les comento que ella es ingeniera en sistemas de información de la UTN Regional Buenos Aires. Luego se doctoró en Ciencias Informáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente, entre otras cosas, dirige la maestría de Sistemas de Información en la UTN Regional Buenos Aires. También lidera el grupo GEMIS. Y hoy realmente es un lujo que ella nos va a dar parte de su tiempo para hablar de esta temática que está tan en boga hoy en día, que es la inteligencia artificial. Bueno, sin más voy a darle la palabra, pero antes quiero decirles que cualquier pregunta que quieran realizar, por favor escriban en el chat. Y la gente que está colaborando aquí con la llamada les va a ir ordenando esas inquietudes. Bueno, sin más, buenas tardes, Florencia. Te doy la palabra. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias por la invitación. Acá hay algunas caras conocidas. Somos viejos, amigos, conocidos, ¿viste? Cuando uno dice tanto tiempo. Así que, bueno, desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Espero que podamos charlar un ratito de un tema que a mí me encanta, que es la inteligencia artificial. Así que, bueno, díganme, ¿se ve bien la pantalla? ¿Todo en orden? Ven bien, Perfecto. ¿verdad? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, entonces les vamos comentando para que vieran. En su momento Hugo me dijo, bueno, ¿sobre qué querías hablar? ¿Qué parte? Y digo, bueno, para el público que estaba, a veces uno habla de un tema puntual, pero bueno, hablemos de un paneo general sobre qué es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, me invitaron hoy a compartir este espacio con ustedes. Esta soy yo. Soy ingeniera de la UTN-FRBA y después tengo posgraduación dando vueltas por varios lados. Como les decía Hugo, hoy por hoy sigo siendo profesora en grado, en posgrado también, y dirijo la maestría en la FACU, la maestría en ingeniería en sistemas de información. ¿De qué vamos a hablar hoy? Podemos hablar de esto y después, a partir de las preguntas que hagan, podemos hablar de otro montón de cosas que tengan que ver con la IA. No me pregunten sobre otros temas porque ahí capaz empiezo a hacer agua. Si quieren hablar de geografía, no los voy a poder ayudar. Vamos a hablar un poquito sobre qué es la inteligencia artificial, cuál es la historia, no para dar un pantallazo histórico, sino para entender cómo se fue sucediendo. A veces, para comprender las cosas y los conceptos, es importante entender su historia para saber en qué fundamento se basa y entender cómo es el comportamiento y la evolución de cualquier cosa, de una sociedad, y en el caso particular de la inteligencia artificial, también entender cómo se fue desarrollando. Después vamos a hablar un poquito sobre los subcampos y las distintas tecnologías, el distinto paraguas de cosas, ¿no?, que ofrece la inteligencia artificial, las entidades, y después hablar un poquito de ética. Siempre, yo a veces pongo en mi LinkedIn evangelizando en IA. Yo vengo laburando en IA, tengo 54 desde los 21. Yo tuve mi primer contacto, 22. Tuve mi primer contacto con la IA por cuarto año de la facultad, y a partir de ahí empecé a trabajar con más o mayor dedicación, pero venimos teniendo una relación bastante prolongada, bastante estable. Y verdaderamente hace unos años cobró otra envergadura. Ahora vamos a tratar de entender por qué. Y a mí me parece que como responsable, como estas personas viejas que vienen dando vueltas
tengo la responsabilidad de contar en serio qué es la IA, ¿no? Porque más allá de que uno podría hacer comentarios amarillistas o noticias y cosas para llamar la atención, me parece que todos los individuos nos merecemos estar informados y bien informados sobre este tipo de temática. Entonces, bueno, lo primero que hago es traigo un videito cortito. ¿Alguna vez pensaste que esto era posible? Que la ciencia y la tecnología se unieran para crear una entidad capaz de pensar, aprender y tomar decisiones por sí misma. Soy María Florencia Pollo Cataño y te doy la bienvenida al fascinante mundo de la inteligencia artificial. La IA es tanto una ciencia como una tecnología revolucionaria que busca emular y comprender el comportamiento inteligente de los seres humanos. A través de la IA, los investigadores y desarrolladores hemos logrado crear sistemas capaces de realizar tareas que anteriormente solo podían ser efectuadas por seres humanos. Como ciencia, la IA se basa en el estudio del comportamiento inteligente, la capacidad de procesar información, aprender de ella y tomar decisiones en base a ese aprendizaje. Por otro lado, como tecnología, la IA se materializa en sistemas y aplicaciones que utilizan algoritmos y modelos para realizar tareas específicas. Estos sistemas pueden reconocer imágenes, interpretar el lenguaje natural, jugar al ajedrez, conducir vehículos autónomos e incluso ayudar en diagnósticos médicos. Sin embargo, la inteligencia artificial también nos plantea desafíos éticos y sociales. La automatización de ciertos trabajos, la preocupación por la privacidad y el uso indebido de los datos son temas que deben ser abordados de manera responsable. En resumidas cuentas, la inteligencia artificial ha evolucionado a pasos agigantados y ha abierto un mundo de posibilidades antes impensadas. Hoy en día, la IA es una realidad que nos acompaña en nuestra vida cotidiana y que seguirá transformando nuestra sociedad en formas que aún no podemos imaginar. ¿Alguna vez pensaste que esto era posible? La inteligencia artificial ha hecho posible lo imposible. Gracias por escucharme. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Epa. Bueno, entonces esto era como para una breve, como para romper un poquito el hielo. Y sí es fundamental entender qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una ciencia, pero comienza en sus orígenes a identificarse como la capacidad, ¿no? Habilidad que tienen las computadoras para poder hacer actividades que normalmente y en estados comunes requerían de cierta inteligencia humana, vinculado con el razonamiento, el aprendizaje, la capacidad de innovación. Formalmente la podemos identificar como una capacidad, ¿no? Que tienen máquinas usando algoritmos. Acá hay, creo que la mayoría son de carreras de informática. Utilizar algoritmos, aprender de los datos y utilizar todo esto que se aprende a través de estos algoritmos para mejorar la toma de decisiones, para complementarla, para tomar decisiones en general, de tal manera como las haría un individuo, un ser humano, utilizando estas características que se consideran inteligentes. Hay particularidades que tiene la IA, que es que, por ejemplo, como tiene cualquier herramienta informática, no descansa, atención 24/7, puede analizar hoy por hoy grandes volúmenes de datos en muy poco tiempo, tiene mucha capacidad de almacenamiento. Si esto está bien diseñado y estructurado, la tasa de errores es significativamente menor a si la trabaja un individuo. Y verdaderamente, hoy por hoy, las tecnologías que se apoyan en inteligencia artificial son usadas en un montón de ecosistemas para beneficiar procesos que se realizaban muchas veces de manera manual. Sin embargo,
el crecimiento abrupto, ¿no? Como cualquier crecimiento, hasta el crecimiento de un adolescente, lo vuelve torpe, ¿no? Bueno, y esto mismo también pasa con las tecnologías. Entonces, también hay un conjunto de desventajas directas que uno puede encontrar en el ecosistema de la inteligencia artificial. ¿Cuándo surge? En realidad, cuando hablamos de informática, acá hay muchos docentes, todos hablamos del famoso y conocido test de Turing por el año 50, por si hay alumnos, que también me había dicho Hugo que había, que hace el test de Turing, busca evaluar si una máquina puede comportarse de manera inteligente y se puede distinguir entre un ser humano de un ser humano en una conversación. ¿Cómo es el test? Son tres entidades, una máquina y dos individuos. Uno de los individuos es el que pregunta y en otras dos habitaciones hay una persona y una máquina. Si esa persona que pregunta no logra durante un periodo de tiempo distinguir entre quién es el humano y quién es la computadora, se dice que esa máquina ha pasado el test de Turing. El objetivo de la máquina es hacerse pasar por el humano y tratar de convencer al evaluador de que es otro humano también. En el caso particular, el test de Turing no mide inteligencia general de una máquina. No implica que tenga conciencia, no implica que tenga emociones ni nada por el estilo. Sin embargo, este test lo que busca es ver si una máquina puede comportarse similar a un individuo, entonces dice que tiene, que se puede comportar de manera inteligente. Lo que busca el test de Turing, y no es un test científicamente comprobado ni nada, sin embargo, este test ha impulsado y ha sentado las bases para todo lo que fue procesamiento del lenguaje natural, palabras que cuando uno habla de inteligencia artificial son bastante conocidas, y también podemos pensar en lo que hoy es común para nosotros, que son sistemas de chatbots, o también lo que conocemos como asistentes virtuales. Hay cierta historia que es interesante para que puedan ir viendo todas las tecnologías, cómo fueron irrumpiendo y cómo la inteligencia artificial se fue convirtiendo en lo que hoy es, ¿no? Y en la solidez que tiene, y muchas veces van a ver cómo viene todo dándose en el tiempo, el crecimiento, ¿no? El auge que ha tenido estos últimos años. Bien, ¿cuándo arranca verdaderamente la inteligencia artificial? Ahí, como ven bien abajito, en el año 56, en la conferencia de Dartmouth. La conferencia de Dartmouth se celebra en 1956, ahí como les decíamos, en el Dartmouth College, en Estados Unidos, reúne a un grupo de investigadores, todos esos que están acá y algunos más. El objetivo de esa reunión, ellos venían trabajando en distintas áreas, sin embargo, todos compartían algo, y era que trataban de usar a la computadora para realizar determinadas actividades que estaban vinculadas con el pensamiento y el razonamiento. Entonces, lo que ellos terminaron discutiendo era si existía alguna posibilidad, ¿no?, de crear máquinas capaces de realizar estas tareas que requerían inteligencia humana. Entonces, en esta conferencia ya para aquel entonces se hablaban de temas vinculados a palabras que nos empiezan a sonar ahora, pero para que vean que vienen hablando hace un montón de tiempo, de lo que es el aprendizaje automático, de representar conocimiento y de lo que es hacer procesamiento del lenguaje natural. Uno de los resultados que verdaderamente fue más importante en esta conferencia de Dartmouth fue la formalización del concepto inteligencia artificial, que John McCarthy fue verdaderamente el que lo postula. Siempre lo que se ha dicho que no eran conscientes de la carga de este concepto en el momento en el que lo definieron. ¿Por qué? Porque al haberle acuñado el concepto de inteligencia, ya dotaron a este espacio científico de un peso y de una expectativa muy fuerte, ¿no? Más allá de esto, esta conferencia sienta trabajos de muchos investigadores. La inteligencia artificial verdaderamente es un espacio interdisciplinar. Está
la conferencia de Dartmouth apunta como a recrear este concepto que ya se venía trabajando desde hace tiempo. Y acá en esta reunión hay muchísimos de los que son reconocidos y considerados padres de la inteligencia artificial. Verdaderamente ha sido uno de los hitos iniciales, ¿no? Iniciadores de todo lo que fue la inteligencia artificial. Y ya para el año 59, que mucho no se conoce, pero que verdaderamente marcan un hito muy importante, aparecen estos dos programas, estas dos soluciones, el Logic Theorist y el General Sovereign Problem. Los crean Newell y Simon en la Universidad de Carnegie Mellon. Fíjense, siempre estamos hablando, yo a veces les tiro algunos lugares para que después entendamos por qué hoy por hoy hablamos muchas veces, cuando hablamos de IA, hablamos de China viene segundo, pero Estados Unidos viene como primer espacio en donde hay mayores avances, ¿no? Bien, el Logic Theorist fue una de las primeras aplicaciones que lo que hacía tenía capacidad para realizar un razonamiento lógico, y lo que buscaba era resolver y probar teoremas matemáticos. Eran con una capacidad limitada y en un entorno, en un dominio muy específico. Sin embargo, como seguía la lógica de demostración de un teorema, empezó a sentar las bases de lo que fue el razonamiento automático. Está esta necesidad de poder formalizar el razonamiento, conceptualizarlo y después formalizarlo. Por otro lado, la otra propuesta, el General Sovereign Problem, ya lo crean Newell, Simon y Young también, tenía un objetivo más general. Buscaba resolver problemas de índole genérico, utilizando ahí sí lo que se conoce como un enfoque heurístico y la búsqueda. Por eso muchas veces cuando uno da una materia de inteligencia artificial, yo doy inteligencia artificial, habla de búsquedas, habla de espacios heurísticos como una primera mirada de lo que es la formalización de un problema en espacios de búsqueda para encontrar una solución. Este programa puede representar un problema en términos de operadores y estados, ¿no? Y aplicar reglas de solución para tratar de alcanzar objetivos deseados, bien construcción de un árbol de búsqueda. También con capacidades limitadas. Sin embargo, por este lado, así como el Logic Theorist establece los primeros formalismos de lo que es el razonamiento automático, el General Sovereign Problem establece las bases de lo que es después los conocidos sistemas expertos, que lo que buscan es resolver problemas en el marco y en el contexto de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, en la década del 60 aparece lo que se conoce como el primer invierno de la IA. Si uno hiciera una lectura profunda, no voy a entrar tampoco en tanta descripción de lo que es la historia de la IA, pero había un montón de presagios, de premoniciones de lo que iba a ser la inteligencia artificial en muy pocos años. Se decía, en 5 años vamos a poder resolver cualquier teorema matemático. En 10 años vamos a poder construir o desarrollar un software, una aplicación que emule en un 100% un individuo. Y se dieron cuenta que esas expectativas no se iban a cumplir. Yo siempre digo, en castellano y en confianza, no había fierro, no había espalda, no se bancaba todas estas propuestas formales, generalmente mucho matemático dando vuelta, pero no lográbamos poder formalizar en algo implementable en una computadora estos modelos que parecían ser también bastante limitados. Es así que sobreviene el primer invierno de la inteligencia artificial, planteado por limitaciones de hardware y porque las tecnologías, los modelos propuestos tampoco eran tan potentes. Habían salido algunos escritos que decían que las aplicaciones que se desarrollaban eran verdaderamente tontas y lo que podían resolver lo resolvía un nene de 2 años. Entonces, lo primero que pasa cuando la tecnología no avanza, y esto es cíclico, lo pueden analizar siempre, empieza a no haber plata para inversiones, esto empieza a frenarse, entonces no se invierte en investigación,
y empieza a retrasarse todo. Sin embargo, lo que también plantean, hubo un parate bastante grande, se perdió bastante entusiasmo, sin embargo fue como un tomar fuerzas para después poder arrancar, ¿no? Hubo un parate muy grande en lo que fue financiamiento, las empresas abandonaban las inversiones realizadas. Sin embargo, lo que se empieza a ver después es un resurgimiento de la inteligencia artificial que se empieza a dar más o menos como les contábamos en el año 75, dada por diversas cosas. Por un lado, avances en hardware, mayor capacidad de procesamiento, mayor capacidad de almacenamiento también, lo cual trae mayor financiamiento. La famosa ley de Moore, que cada 18 meses un microprocesador va a aumentar su tasa, la tasa de procesamiento aumenta de manera exponencial. La ley de Young, que habla también de las redes, de interconectar redes. Bueno, todo esto hizo que a partir del año 75 estas cosas empezaran a tomar un nuevo envión. Por un lado, financiamiento y apoyo gubernamental, se empieza a reconocer desde algún lugar la potencia que podía tener la inteligencia artificial y la importancia de invertir en investigación y desarrollo, ¿no? Porque yo soy de la tecnológica, en la universidad de ustedes enseñan carreras de tecnología. La única manera de que la tecnología avance por más concreto es haciendo investigación. Es de la única manera que una investigación aplicada, ¿no? Una investigación teórica. Pero bueno, hay que invertir en investigación y en desarrollo en el campo. Por otro lado, aparecen nuevos enfoques, nuevos paradigmas que da la inteligencia artificial, ya empiezan a ser superados, empiezan a ser mucho más interesantes los sistemas expertos porque se les puede incorporar todo lo que es razonamiento basado en casos, se habla de aprendizaje automático, se habla de visión por computadoras y se habla de procesamiento del lenguaje natural. Fíjense todas características que hacen y convierten a un sistema en general, a una entidad con una semejanza al comportamiento de un individuo. Poder ver, poder intercomunicarse, poder razonar. Esto es cuando uno hablaba pensando en lo que después vamos a hablar más adelante de lo que se conoce como una inteligencia artificial general. Bien, por otro lado, hay también aumento en la disponibilidad de datos, creciendo la informática, creciendo la digitalización, aumentando la capacidad de almacenamiento, los datos están más accesibles, uno puede obtener mayor volumen de datos y esto permite a los modelos de inteligencia artificial alimentarse con mejor materia prima, ¿está? Y por otro lado, un interés renovado en la IA, la comunidad científica lo logra volcar en la industria, se empiezan a ver posibles aplicaciones y beneficios que puede otorgar el uso de inteligencia artificial en distinto tipo de soluciones. Sin embargo, esto no fue la panacea. Después también aparece un segundo invierno, probablemente todos sean muy jóvenes, pero estamos hablando del año 81, no estamos hablando de hace tanto. Y ahí se viene el segundo invierno de la inteligencia artificial. Nuevamente esta misma coleteada, ¿no? Una disminución en la investigación, falta de interés, sobre todo viene como un letargo en lo que se habla, había un tema muy de moda que era el tema de la robótica, entra como en una suerte de letargo, pero nuevamente esto se da por un desacople entre la expectativa y lo que la tecnología me ofrece. Verdaderamente muchísimas veces se planteaba que uno de los grandes problemas era el fracaso de los famosos sistemas expertos. Después hay muchas explicaciones para entender por qué. Pero bueno, nada, fueron un montón de excusas. Hubo un escritor que había generado un informe, ese informe generó mucho revuelo. Bien, uno de los cuestionamientos que tenían era que los sistemas expertos dependían muchísimo de la calidad y de la disponibilidad del conocimiento humano de este experto
y no podían manejar lo que era la incertidumbre y la incompletitud. La incertidumbre, la realidad es incierta, la realidad no es blancos y negros, la realidad navega en un 80% en grises, y la falta de no tener información completa en sistemas que no son determinísticos como los que hacemos software, manejamos hasta el momento. Entonces, bueno, ahí viene este segundo coletazo de un segundo invierno donde disminuye, no desaparece, pero sin embargo, luego avanzado lo que es la década de los 80, aparecen nuevos enfoques, técnicas, aparece lo que se conoce como las redes neuronales artificiales, deep learning, aprendizaje profundo, y eso nos permitió resurgir nuevamente con la inteligencia artificial. Y hay varios sucesos interesantes para marcar, porque son representativos, no les traje todos, pero les traje sí los más representativos como para entender un montón de palabras que aparecen cuando uno habla de inteligencia artificial. Bien, el año 88 por ahí son años bastante interesantes. Por un lado aparecen lo que son las redes neuronales artificiales, está estos famosos sistemas basados en redes neuronales artificiales. El perceptrón aparece como un modelo de una única neurona al principio, muy en los comienzos, y no se le veía como posibilidad. Después, cuando ya empiezan a aparecer las redes backpropagation y otros modelos de redes un poquito más complejas, hoy escuchan hablar de las redes transformer, escuchan hablar de convolucionales, escuchan hablar de redes GAN. Bueno, ahora hay todo como un auge, en surgimientos un montón de topologías diferentes, pero bueno, en ese momento las redes empiezan a tomar cierto empujón porque se les empieza a ver cierta capacidad para poder resolver problemas complejos, reconociendo patrones, clasificación de datos y haciendo procesamiento de información de manera no lineal. Por otro lado, aparece lo que se conocen como los algoritmos genéticos dentro de lo que es la computación evolutiva, ¿no? Es la parte, ¿no?, de la informática que se basa en sistemas biológicos. Esto se basa en la teoría. Ahí yo doy unas charlas interesantes sobre qué son los algoritmos genéticos, basándose en las teorías evolutivas. Acá yo no voy a entrar a eso, nos llevaría una charla de otra vez, ¿no? Pero verdaderamente los algoritmos genéticos son algoritmos de optimización de criterio general que se pueden aplicar a cualquier tipo de problemas que no pueden ser, generalmente se utilizan cuando no se pueden resolver de manera matemática porque tienen una gran cantidad de parámetros. Uno conoce mucho sobre las soluciones, las puede comparar, pero no sabe cómo buscarlas. Bueno, nada, se basa en principios evolutivos, tiene operadores, sirven mucho para lo que son áreas como la optimización y la planificación. Por ejemplo, yo tuve un año que usé un montón de algoritmos genéticos, usamos en cosas simples nosotros arrancamos con la pandemia para armar los grupos de médicos. Cuando surge la pandemia, los grupos de médicos no se podían tocar, ¿no? Se armaban como células de médicos que no se podían cruzar porque caía uno, caían todos. ¿Se acuerdan que en la época de la pandemia era así? Nosotros en su comienzo lo habíamos empezado, esa solución, contratados por un hospital para hacer el cálculo de las guardias. Cuando arman las guardias, los médicos es un lío, entonces mediante algoritmos genéticos uno podía decir, bueno, Florencia este mes no puede hacer ni lunes ni miércoles, y te ofrecía un conjunto de soluciones, capaz no la mejor, pero distintas alternativas. Cuando viene la pandemia, dijimos, bueno, tenemos la posibilidad de hacer una solución que permita ver de qué manera se podían distribuir de mejor manera los grupos de células de médicos para cubrir las guardias, entendiendo las restricciones que tenían cada uno, haciendo más chicos, más grandes los grupos. También utilizamos algoritmos genéticos para hacer distribución de planteles docentes en los colegios, armar horarios docentes para armar la planilla de horarios. También utilizamos algoritmos genéticos con trenes argentinos para lo que es el armado de trenes, vagones y locomotoras en una plaza
¿no? Donde están estacionados todos estos elementos, ver de qué manera, a partir de un pedido, uno puede optimizar ese tipo de armados. ¿Está? Por otro lado, también se habla del aprendizaje automático, esto tan conocido como machine learning, ¿no? Algoritmos y modelos capaces de aprender de los datos, ¿no? Aprenden a partir de los datos y no están programados entendiendo la lógica, la lógica del proceso. Y verdaderamente abre la puerta a resolver un montón de situaciones. Hay un hito súper interesante para el año 97, que es cuando Deep Blue, una máquina construida por IBM, le gana a Gary Kasparov en un partido de ajedrez. Deep Blue tenía mucha capacidad de procesamiento, hacía una búsqueda exhaustiva, ¿no? Tengo una fichita acá, se puede mover acá, 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 y de cada uno armaba como un árbol de búsqueda muy grande. Lo hacía, se dice, con las búsquedas por fuerza bruta. No quiero entrar en mucho tecnicismo, porque si entro en mucho tecnicismo, capaz hay algún profe o algún alumno que no es del área y se pierde un poco, ¿no? Pero verdaderamente Deep Blue, ganando en una partida Gary Kasparov, lo que plantea, considerándose el ajedrez como un juego para gente inteligente, pone como al tope del debate decir, epa, mira que una máquina puede ganarle a una persona en algo que requiere de bastante inteligencia, ¿no? Que es considerado el juego de ajedrez. Entonces, ahí también, ya para el año 2002, fíjense que hablo de hace mucho, pero no es tanto, para los que somos más grandes, aparece, hay un auge, y en particular empezamos a hablar mucho de deep learning, ¿no? Hay un gran avance en la capacidad de computación para poder entrenar y procesar redes neuronales profundas, que son varias capas de redes, son modelos de redes más complejas que lo que necesitan, por un lado, es mucha más cantidad de datos, por eso acompañan conceptos que aparecen como Big Data, ¿no? Esto de manejar grandes volúmenes de datos, y también en relación a poder procesar, aparecen las famosas GPU, ¿no? Las unidades de procesamiento gráfico, que son de alto rendimiento, y esto abre la puerta para poder empezar a trabajar con mucha mayor solidez y exactitud lo que es todo vinculado al procesamiento de imágenes. Está, obviamente, el uso de grandes conjuntos de datos para entrenar, lo conocemos como aprendizaje con Big Data, está, y esto permite hacer muchos avances en todo lo que es reconocimiento de voz, visión por computadora, comprensión del lenguaje natural y obviamente también apoyo para todo lo que son sistemas decisionales, ¿no? Y por otro lado, también cuando uno habla de Big Data, no puede no hablar de la nube. Verdaderamente IA, la inteligencia artificial, se monta sobre Big Data, que se monta sobre la nube, porque justamente lo que necesitas es mucha capacidad de datos, mucha capacidad de procesamiento, necesitas servicios en la nube. Que esto también trae otro tema que en particular acá no lo traje para hablar, pero tiene que ver con la sustentabilidad, porque uno a veces, como persona que desarrolla soluciones de IA, también tiene que saber que todo esto, la capacidad de procesamiento, genera calor, el efecto invernadero, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas que también quedarían para otra charla. Bien, en el 2011 hay avances significativos, verdaderamente lo que es desarrollo de sistemas de reconocimiento de voz e imagen con bastante buena precisión. Nosotros vemos los de las patentes, verdaderamente gracias a todos los avances que se van dando en los algoritmos de deep learning, de aprendizaje profundo, y teniendo acceso a grandes cantidades de datos por Big Data etiquetados,
etiquetados. Ahora después cuando les cuente un poquito sobre aprendizaje supervisado les cuento, hace que estos sistemas de, por ejemplo, de reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes logren bastante buena performance y esto le permite, esto verdaderamente potenció una muy buena interacción de los dispositivos mediante la orden de voz. Está, por otro lado, los sistemas que también hacen procesamiento de reconocimiento de imagen mejoran muchísimo para poder identificar objetos, rostros, escenas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era muy jovencita, todavía no estaba esta exactitud, nosotros habíamos trabajado con un tesista reconociendo fallas en tubos de acero. Pasaban los tubos de acero por una maquinita, había una camarita, se reconocía, se veía, bueno, tenía cierta posibilidad de error. Y verdaderamente, hoy por hoy es muchísimo más fácil. Hoy ni siquiera tengo que ponerte la imagen para arriba, porque puedo tener más de una cámara. La cámara va girando en función de dónde encuentra. Hoy, justo antes de venir, tuve una reunión con un investigador amigo que me mostraba un microprocesador, él está en Estados Unidos, un microprocesador con cámara. Y él me decía, Flo, esto va navegando y esto ya va mirando abajo. Y era un chip de este tamaño. Lo tenía en la mano, lo tenías con 2 dedos. Maravilloso. Bien, por otro lado también la creación de chatbots, ¿no? Ahí por eso les puse la carita, chatbots bastante más sofisticados que pueden interactuar de manera más natural con el individuo y no, que no se note tanto que es una máquina, a pesar de que hay como un respeto, una responsabilidad que uno tiene siempre que uno interactúa con un chatbot, el chatbot se debe presentar como tal. Pero bueno, comprensión del lenguaje natural, capacidad para responder preguntas, dar recomendaciones, realizar alguna tarea, verdaderamente logró que los chatbots sean muy superadores, ¿no? Y verdaderamente esto también abrió un montón de oportunidades en distintas áreas. Y surge algo, cuando uno habla de chatbots, yo no puedo no hablar de lo que se conoce como IA conversacional, que tiene que ver con la capacidad, ¿no? Hablamos que tienen los sistemas que utilizan inteligencia artificial para mantener conversaciones naturales y se dice contextuales, porque no es solo el poder dar respuestas, sino entender del contexto, que eso es lo valioso de la IA. Esto se logra gracias a avances en todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, comprensión de la interacción y el contexto de lo que es el discurso humano, el manejo de la ironía, y esto verdaderamente hace que los sistemas que utilizan IA logren muchísimo mayor uso. Sin embargo, hubo un suceso en el año 2006, un chatbot llamado Tai, que fue diseñado para aprender a través de conversaciones con usuarios en redes sociales, comenzó en algún momento a emitir comentarios racistas y ofensivos y lo tuvieron que dar de baja. Este incidente verdaderamente, más allá de todo, lo que generó fue un debate muy interesante. Fíjense que estoy hablando del año 16, no hace tanto, sobre la ética y la responsabilidad que hay en el desarrollo y el despliegue de los sistemas que utilizan inteligencia artificial. Yo sigo un índice muy interesante, el índice de la Universidad de Stanford, una universidad que yo admiro en todo lo que son avances de IA. Trabaja Andrew Ng, uno de los creadores de Machine Learning, pero que es contemporáneo, no es un señor muy grande, amoroso, si lo siguen en LinkedIn, siempre da charlas, un tipo además muy didáctico, genial para escucharlo. Bien, este índice de IA o lo que hay, larga indicadores todos los años y se ve un crecimiento exponencial en todo lo que son publicaciones y tratamiento del manejo de la ética en lo que son soluciones de inteligencia artificial. Verdaderamente a partir del año 16 esto empieza a tener protagonismo. Hay asociaciones, entidades, grupos de científicos que se dedican a analizar retos éticos que plantea la inteligencia artificial. Se convierte verdaderamente en un tema de muchísima importancia en la comunidad científica,
en la industria también y en la sociedad. Vemos un montón hace un tiempito, estos años, se ha visto un montón o sea, es universal, se socializó, se universalizó el concepto de inteligencia artificial. Yo este año, trabajo dando charlas en muchos lados, ¿no? Y hay algo que yo empecé este año, y con ustedes no, pero diciendo que, y es verdad, inteligencia artificial fue declarado por la Real Academia Española como el término del año 2023, uno de los términos más buscados, ¿no? Y esto habla de la importancia, ¿no? De informarse sobre lo que es la IA. Bueno, aparece también el AlphaGo, que es muy parecido a Deep Blue, pero aplicado para otro juego de mesa. Después también se presenta Duplex, que es un sistema de IBM para realizar llamadas y tomar turnos médicos. Ya arranca, fíjense, miren, en el año 19, el ChatGPT 2, tanto se habla de ChatGPT. Bueno, es un modelo de lenguaje natural. Hay algunos que hablan que no es verdaderamente lenguaje natural, que son modelos basados en redes neuronales, pero no vamos a entrar en discusiones técnicas, pero permite generar textos que tienen bastante coherencia. Sin embargo, en ese momento, como no lo veían con muy buena performance, deciden no largarlo, pensando que podía ser mal utilizado. Sin embargo, a partir del año 2020, con el tema de la pandemia, llegan muchísimas inversiones en IA. Hubo una explosión de inversión en IA, tal es así que, bueno, ya para el 2021 se presenta ChatGPT 3. Bueno, después ya ustedes han visto todo lo que ha ido pasando todo este último tiempo. Ya andamos con nuevas versiones, con plugins y un montón de cosas y de potencialidades que nos ofrece esta solución. En junio del 2022 también IBM propone y da a conocer AI Explainability, que son herramientas. Ahí hay dos conceptos muy interesantes que hablan sobre la transparencia y la explicabilidad que tienen que tener los modelos de inteligencia artificial. Transparencia, mostrarte cómo tomé esa decisión. Y explicabilidad, decirte en qué me basé. Ayer tenía una reunión con unos clientes y vamos a aplicar, no importa, unos modelos de árboles, ¿no? Y lo que nosotros les decíamos, que esos modelos de árboles, fíjense, ahora sigo usando modelos de árboles, modelos muy robustos, tenía algo muy interesante, en particular un modelo que nosotros proponíamos para usar, que era darte lo que se conoce como feature importance, la importancia de la característica en la que se basa para tomar esa decisión. Entonces, imagínense qué interesante que sería decir, por ejemplo, el costo de esta propiedad la vas a vender si la vendés a 30 pesos. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, ¿en qué me basé? En que tiene 3 baños, el dólar está tanto, se vendieron tales cosas y estás a tantos metros de un subte. Si a mí me da esa posibilidad, verdaderamente hablamos de un aporte muy interesante a las reglas del negocio. Bueno, esto es una pequeña explicación de algunos sucesos. Dejamos, por ejemplo, ChatGPT 4 fuera. Hay también por el medio, creo que un robot enviado a Marte. Pero bueno, nada, era como para que tuvieran una idea. Bien, cuando hablamos de IA, hablamos de distintos subcampos. No vamos de cada uno podríamos hablar un montón, pero sí es interesante que entiendan que estas palabras existen y de qué estamos hablando. Entonces, vamos a comenzar con el aprendizaje automático. Bueno, tal como les había comentado, tratar de aprender a través de los datos, algoritmos que aprenden a través de los datos, y no están programados esos algoritmos para ello. O sea, el algoritmo está definido por su estructura, cómo afronta el algoritmo, y lo que uno le da de comer son datos, y eso lo que te tira son datos. Hay un principio que se llama garbage in, garbage out, que en realidad ahí lo que uno busca es
qué le das de comer, hay que darle de comer cosas de calidad. Entonces, bueno, aparece toda una problemática y un mundillo interesante que lo han escuchado hablar, que es la problemática de los datos, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve Machine Learning? Para poder dar sugerencias, para predecir, para clasificar. Vemos Machine Learning en un montón de lados, por ejemplo, en Facebook, en resultados de motores de búsqueda de Google, y se pueden aprender patrones, se pueden aprender fácilmente patrones. Andrew Ng, cuando plantea los primeros modelos de Machine Learning, hablaba de reconocer gatitos en una imagen. Entonces yo le enseñaba a través de un montón de fotos con gatitos y sin gatitos, yo sabiendo cuál tiene gatitos o no, datos etiquetados, la etiqueta tiene gatito o no tiene gatito, se lo tiro al algoritmo y después yo al algoritmo le tiro otra foto y puede reconocer si hay o no gatito. ¿Está? Eso sería a muy grandes rasgos explicado de manera muy fácil. Dentro del aprendizaje automático tenemos lo que se conoce como un aprendizaje supervisado, cuando hay etiquetas, cuando yo sé si hay o no gatito, pero también tenemos lo que se conoce como aprendizaje no supervisado, que eso se utiliza mucho para clasificaciones. Por ejemplo, yo le puedo dar un conjunto de viviendas ubicadas por latitud y longitud y decirle, armame 3 grupos de viviendas. Con esto armame 2 clústeres, 2 conjuntos, 3 conjuntos. Y va a empezar a buscar de los datos que tiene qué cosas son más similares y los va a empezar a agrupar. Los puede agrupar capaz por cantidad de ambientes, los podrá agrupar por zona geográfica, los podrá agrupar por precio. El modelo solo ofrece distintas clasificaciones. Y después está el aprendizaje por refuerzo, que siempre que uno explica aprendizaje por refuerzo, dice es como el perrito. ¿Vieron cómo aprende un animal? El animal hace algo, está bien, vos le das algo, refuerza eso y vuelve a ir por ahí. Así como para que lo vean. Creo que ustedes van a tener otra charla un poquito más adelante, porque yo hablé con alguien de la universidad que iba a continuar y yo le dije, yo les voy a contar solamente de Machine Learning y estos 3 conceptos, creo que él iba a continuar por ahí. Por otro lado, cuando hablan de inteligencia artificial, también hablan de procesamiento del lenguaje natural. Esta capacidad que tiene que tener una máquina para poder entender habla humana, palabras impresas, y es diferente a una máquina que solo entiende un lenguaje de programación. La tecnología se utiliza mucho para chatbots, para asistentes virtuales, para motores de búsqueda, por ejemplo, que filtran spam también. Y cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, hablamos de estos niveles. No se los nombro como para que tengan idea. Primero lo que uno hace es entrar en cada palabra y transformarla, ¿no? Hacer un análisis morfológico. A veces a los verbos se los deja en infinitivo, se busca el origen de la palabra. Después se arma el análisis sintáctico, ver qué estructura tiene la oración. Después pasar al análisis semántico, cómo se interpreta en la oración. Y después lo que se conoce como el análisis pragmático, que es el entorno. Entender la metáfora, la ironía. Hay un montón de estudios y de cosas, a veces basados en la mente humana. La inteligencia artificial es verdaderamente multidisciplinar. Para poder hacer estos avances hay que entender cómo la mente humana procesa, muchas veces para poder interpretar cómo formalizar estos procesos. Y ahí aparece el razonamiento y el conocimiento, ¿no? Necesitamos poder representar el conocimiento de manera simbólica y poder manejarlo de manera automática. Ahí aparecen los sistemas de representación de conocimiento y cómo ese pensamiento contribuye al comportamiento, a la manifestación de lo que se conoce como un comportamiento inteligente. También aparecen estos sistemas expertos. Un sistema experto es un sistema computacional que emula, copia parte del comportamiento que tiene el experto en el dominio en el cual este experto se desarrolla, ¿no? Si el experto, pues yo soy experta en inteligencia artificial. Yo le dije, no me pregunten de geografía porque vamos mal. Tomar una parte de lo que supuestamente se me reconoce como experto y eso emularlo. Muchas veces el objetivo no es reemplazar al experto humano, pero sí simplificar algún paso de esa tarea.
Por ejemplo, uno podría pensar un primer sistema de triage médico, de diagnóstico de imágenes. Se utilizan mucho para este tipo de soluciones. ¿Está? Por otro lado, también la robótica, como aquella rama de la inteligencia artificial, que lo que busca es desarrollar robots que tengan capacidad de interactuar con el entorno, ¿no? Que es lo que hace un robot, con cierto grado de autonomía y en un conjunto de tareas específicas. La famosa aspiradora, se ven muchos robots en las fábricas, ahí hay un surgimiento también de todo lo que es IoT, el manejo de sensores, hay un montón de apertura. Está los famosos robots de ensamble en una fábrica, robots de asistencia, por ejemplo, para que cuide una persona de tercera edad. Hay mucho y se han visto videos de robots que tienen hasta como cierta apariencia humana para hacer alguna tarea, ¿no? Que requiera de cierta destreza física muchas veces. Y aparece el concepto de inteligencia artificial generativa. Yo quiero que ustedes se vayan como con un pequeño glosario, ¿no? Bueno, empezamos y después puedo hablar un poquito más. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa lo que busca es resolver situaciones creando algo nuevo. No busca resolver problemas, sino que lo que busca es a partir de algo generar algo nuevo, un nuevo contenido, se dice, y que en lo posible no se pueda distinguir de productos realizados por seres humanos, ¿no? Se utilizan muchísimo para esto redes neuronales y algoritmos bastante avanzados de lo que es aprendizaje automático. IA generativa se utiliza muchísimo para todo lo que es creatividad, videojuegos, realidad aumentada. Logran una experiencia mucho más inmersiva en todo lo que es establecimiento de nuevos dominios. Verdaderamente, a medida que esto se va volviendo cada vez más sofisticado, surgen un montón de desafíos y de retos. Podríamos hablar de un montón de ejemplos, el de la foto del Papa con la campera blanca. El otro día leía de una Instagramer que tiene no sé cuántos seguidores y es una imagen de IA, no existe. Un montón de situaciones donde esto cómo lo puedo verificar, no lo puedo verificar. Escribí algo con ChatGPT, ¿puedo verificar si está escrito? Bueno, todo este tipo de cosas crece y se modifican con tanta velocidad que hay que tomar medidas respaldatorias y hay que hacerlo con bastante responsabilidad. Por otro lado, aparece otro concepto que también es interesante, que ya hablamos un poquito, la inteligencia artificial explicable, que tiene que ver con comprender, ¿no? Y por qué un algoritmo toma una determinada situación. Esto obviamente lo que va a hacer es aumentar el grado de confiabilidad de un usuario humano en la medida que los sistemas de inteligencia artificial puedan ser explicables y transparentes. En general, una red neuronal, un montón de algoritmos y de paradigmas de tecnologías que ofrece la inteligencia artificial funcionan como modelos de caja negra. Uno sabe entradas y salidas, pero no sabes qué pasó adentro. Y verdaderamente ese tipo de procesos uno necesita alguna otra herramienta, algún otro acople que pueda complementar para mejorar la confianza y la transparencia, asegurar la calidad del proceso, evitar sesgos, bias, que lo deben haber escuchado, ¿no? A mitigar riesgos también, cosas que verdaderamente se deben tener en consideración. Y ahí, ya como para ir comentando, yo les decía que, bueno, no podemos hablar de inteligencia artificial sin hablar de ética, o por lo menos a mí siempre me gusta cuando hablo de inteligencia artificial, es tan importante hablar de machine learning como hablar de ética, ¿no? La ética es esa rama de la filosofía que te dice que estudia valores y principios morales, normas,
que guían lo que se conoce como el comportamiento humano. Y de lo que se encarga es de examinar qué es lo correcto de lo incorrecto, lo bueno, lo malo, y así establecer fundamentos, ¿no? Para poder tomar buenas decisiones. Entonces, la inteligencia artificial ética surge como para dar respuesta a estos desafíos y retos éticos que nos plantea el avance de una tecnología que se desarrolla en un entorno y en una sociedad, siempre en pos de búsqueda de la mejor calidad de vida. Sin embargo, vimos que la tecnología muchas veces en malas manos también puede realizar cosas bastante complejas, ¿no? Obviamente que la ética juega un papel fundamental. Se busca garantizar que los algoritmos generativos, ¿no? Estos que generan nuevos objetos, no refuercen sesgos que haya en datos preexistentes. Hay un ejemplo que yo siempre que hablo lo pongo, se arma en un momento un sistema experto para funcionar como juez de un concurso de belleza. Y veía que el sistema experto elegía gente blanca. ¿Y por qué elegía gente blanca? Y lo que se dieron cuenta, que como esto se entrenó con datos históricos, y los datos históricos recién empieza a haber cierta diversidad en la elección y en nuevos modelos de belleza, había sido entrenado con un sesgo. Si ustedes ponían en DALL-E hasta no hace mucho tiempo, o en este otro, en Midjourney, mandame una imagen bella, te ponía una mujer de piel blanca, rubia, una mujer bella, y te ponía eso. Hoy por hoy eso ya está solucionado. Sin embargo, lo que se tiene que buscar es que los algoritmos no refuercen, no aprendan por reforzamiento, ¿no? Como este chatbot que empezó con respuestas malas y tuvo comportamientos racistas, no reforzar por ahí, ¿no? Y verdaderamente lograr un entrenamiento representativo que no recaiga en estereotipos, que sea inclusivo, ¿está? Por eso se habla de la transparencia y de la explicabilidad, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia del manejo y la gestión de los derechos de autor, a quién se le atribuye la generación de una entidad nueva, que todos los datos, que todos los individuos se sientan partícipes de todas estas elecciones, que se acepten diversidades, entender de distintas voces participando en estos desarrollos, ¿no? Sobre todo cuando se habla de inteligencia artificial. ¿Hola? Sí, Adrián, tenés el micrófono abierto, por favor. Ya termino, perdonen, porque tampoco si no les sigo hablando. No, por favor. Bien, verdaderamente la inteligencia artificial ¿Quién nos estamos escuchando? Flor, fíjate si no te silencié, quise silenciar a todos. Silenciaste. Ahí estoy. Sí, Ahí volví, sí. Perdón. Estoy intentando. Ahí está. Bien. La inteligencia artificial tiene el potencial de democratizar la creatividad y de brindarnos verdaderamente herramientas para poder expresarnos, para poder crear, para poder aprender, pero también hay que tener en cuenta que no se tiene que volver en una fuente de desinformación o en una herramienta que implemente prejuicios y apoye sesgos, ¿no? Verdaderamente hay un reto ético muy importante en todo lo que es la inteligencia artificial. Por otro lado, cuando hablamos de la transparencia y de la explicabilidad, los sistemas, para que estos sistemas sean éticamente sólidos, se tienen que poder diseñar para que todos los procedimientos internos puedan ser accesibles, se puedan comprender, incluso si uno no tiene información técnica específica, se tiene que poder dar a conocer en qué se basa. Entonces, ir un poquito más allá, a veces digo, de pensar en publicar algoritmos y cosas complejas, sino capaz también en crear interfaces o experiencias que puedan darle a conocer al usuario cómo se generan los datos,
qué factores influyen, cómo toma las decisiones y cómo se pueden interpretar los resultados. La explicabilidad para mí es verdaderamente crítica y en cuanto más transparentes y mejores expliquemos cómo funcionan estas decisiones, estas soluciones de inteligencia artificial, mayor confianza, ¿no?, vamos a generar en la sociedad en general. Por otro lado, cuando hablamos de inteligencia artificial, no podemos dejar de pensar en los derechos de autor, en estas cantidades de datos que muchas veces son históricos, entender que muchas minorías no están representadas en esos datos para poder tomar decisiones de hoy, del día de hoy, entender cómo funcionan los derechos de autor hoy por hoy, entender qué potencial dan todas estas herramientas, ¿no? Entendiendo que la inteligencia artificial ha venido a quedarse, ya nos está atravesando. Considero que la mejor manera es informarse bien, es leer, aprender, eso baja fantasías y nos da herramientas para poder construir algo sólido, ¿está? Así que bueno, y 12, tardé 1 hora exacto, así que espero no haberlos aburrido. No, perfecto, perfecto. Muy, muy interesante. Estamos siguiendo el chat también. Si hay preguntas, bueno, o por el chat o si pueden activar el micrófono ahora, lo pueden hacer, por supuesto. Hablé mucho. No, estuvo muy, muy interesante de corrido todo como para, No, interesante, para interrumpir. Interesante. Emanuel, alguien tenía una mano que levantó. ¿Qué tal? No, quería poner el emoji del aplauso. ¡Ay, gracias! Es como para darles un paneo general. Un paneo general. ¿De qué laburamos quienes trabajamos? ¿De qué trabajamos? Ahí está María Inés. ¿De qué trabajamos quienes trabajamos en IA? Somos muchas veces ya gente del área de la informática. Al comienzo venían muchos físicos y matemáticos. Esto hacía que los proyectos de software no funcionaran. Tuvimos nuestras crisis del software, como la tuvo la ingeniería de software en su momento, proyectada en lo que era la IA. La ingeniería del conocimiento viene y colabora para hacer una buena gestión de proyectos. En general, uno piensa que sabe de IA porque sabe usar ChatGPT. Entonces mi marido es médico y yo le decía, Fer, es como pensar que vos sabés desarrollar estetoscopios porque sepas usar. Sos un buen usuario de herramientas. Yo digo porque acá hay gente del palo de la informática. Esto es conocer la IA, es la IA por dentro. Yo podría mostrarles cómo usar Midjourney para generar, pero eso es usar una herramienta. No estamos sabiendo cómo funciona la IA. Estamos sabiendo cómo funciona una herramienta. La herramienta me muestra una interfaz para sacarle jugo a eso, pero no estamos hablando de qué tiene. Y para mí entender qué tecnologías hay adentro, qué potencial tiene, creo que nos ayuda como usuarios a comprender hacia dónde va todo esto. Y qué puede traer, qué consecuencias puede traer y hacia dónde va rumbeando. Así que por eso siempre que hablo de IA, no me voy por lo fácil, por lo amarillo, mostrarles ChatGPT, ponerles un prompt, porque me parece que todo eso es anecdótico y todo eso pasa. Sin embargo, esto que yo les conté hoy, lo podría haber contado hace 10 años, excepto las cosas más nuevas, que era así. Entonces son como, yo digo, conceptos fundacionales. Me parece que todos deberíamos saber cambiar una bombita, como deberíamos saber hacer, deberíamos saber de esto. Hola, ¿se escucha? Sí, Carlos. ¿Cómo estás? Mira, estuve leyendo un poco de información y me enteré de que hubo una cumbre en Londres donde se juntaron varios países sobre el tema de la normativa y la legislación de la IAC. Y me resultó llamativo que se estuvo hablando de, digamos, de que dentro de la legislación se iba a prohibir el uso en armas y en la creación de armas químicas, ¿puede ser? ¿Qué opina de ese tema? Sí. Europa viene bastante más avanzado.
en todo lo que son normas y regulaciones. De hecho, uno de los primeros protocolos y principios los tira el Parlamento Europeo. Hay reuniones todo el tiempo y obviamente todo lo que son armas químicas y todo eso entran en conflicto. Pero eso en general, no solo para la inteligencia artificial, para cualquier otro tipo de tecnología que contribuya, creo que es con el armado de armas nucleares y algo que tenía que ver también con, ¿cómo se dice? Enfermedades y todas esas cosas, cuando uno dice que pueden hacer una guerra biológica, ¿está? Pero sí. Sí, me llamó la atención, digamos, de la utilidad que le podían dar, digamos, cierto conocimiento, digamos, que mal utilizada la IA. Obviamente, yo había leído la otra vez un artículo que hablaban de las guerras baratas, porque decían que, por ejemplo, hoy por hoy uno podía pensar en una guerra de drones. Un dron sale para un gobierno muy poca plata y que uno podía con drones hacer todo lo que quisiera y que eso era una guerra barata porque no exponías vidas humanas. Hay mucho debate, pero no es la IA nada más. Es el humano usando tecnología todo eso. No es la IA la responsable de esto. Son herramientas que aparecen y bueno, a veces no son usadas con buenas intenciones. Pero sí, Europa viene y es más, España creo que fue hace muy poquito también con el tema de la protección de datos, fue súper interesante y para los modelos de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, verdaderamente fue un desafío porque había que cumplir con un montón de estándares que distintos modelos no, en pocas palabras la maldad, que distintos modelos no estaban manejando. Entonces se tuvieron que revisar. Las normativas van a ir cambiando y esto va a hacer que se generen restricciones y algo. Y muchas veces los que laburamos en IA, cuando el feature importante es un dato sensible, y si yo ese dato sensible no lo puedo tener, no justifica aplicar un modelo de IA. La IA no siempre es útil para todo, que esto también nos pasa. Aparecen muchos clientes que dicen, no sé qué, pero quiero implementar inteligencia artificial. Yo también querría tener un pantalón talle 27, pero no lo tengo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a comprar un pantalón talle 27, lo voy a dejar colgado acá o me compro uno que me entre? Y bueno, ahí veremos. Otra consulta, profe. Perdón, Carlos. Continúa vos, después yo hablo. No, quería saber, tengo la duda, por ahí va a dar otra charla porque la verdad que es muy interesante, muy enriquecedor el tema, la verdad que es muy claro, sobre todo muy, muy didáctico, me encantó y muy llevado la charla. Gracias. Bueno, después volveremos a lo mejor algún otro día que Hugo quiera. Igualmente creo que ahora tienen otra charla en un tiempito con alguien más que les va a hablar sobre aprendizaje automático. Sí, justamente que Sí. está con manejando. Ahí está, Pablo Encinas. Sí. Le dejé la posta a Pablo. No, por favor, también. Sí, es lo que habíamos hablado. Seguramente en unas semanas vamos a publicar nuevamente otra charla donde la idea es empezar a hablar un poco más de Machine Learning y los modelos, de vuelta, sin entrar técnicamente realmente cómo funciona bien en detalle técnico, porque eso sí, como dijo Flores, son temas muy específicos, es para otra charla, pero sí por lo menos contarle cómo son los modelos, en qué se basa Machine Learning, el aprendizaje supervisado, no supervisado, por refuerzo, qué significa con ejemplos, entonces también para que se lleven otra idea, más conceptos de esto, y bueno, quizás el día de mañana también se pueda profundizar en algún seminario, ¿no? Pero por lo menos ya la charla la vamos a tener. Estén atentos. Yo doy un seminario que se lo doy a gente de negocios, que tiene que ver con aprender a usar Machine Learning, entendiendo un poco de los modelos, y explicar esto que dice Pablo, entender el modelo, la lógica del modelo, cómo funciona un modelo de árboles. Y eso no hay que ser ni un programador, ni un matemático súper importante. La lógica se puede entender
Y después, si eso se utiliza como una herramienta o no, se soluciona. Pero bueno, está RapidMiner, hay un montón de herramientas que sin saber programar uno puede, entre comillas, jugar un poco con los datos y ver resultados. Lo que yo quería decirte, Florencia, es que, fíjate que, a ver, el tema de esta inteligencia artificial, o bien dijiste, el inicio ahí, años 40, en 1950 Isaac Asimov publica Yo Robot. Claro. Que justamente presenta las 3 leyes de la robótica, que el Parlamento Europeo se basó Obvio. sobre esas 3 leyes. Fíjate Sí, qué anticipación la de Isaac Asimov, maravilloso. Sí, Yo tuve unos alumnos que hicieron un trabajo muy interesante el anteaño, que habían comparado la literatura de ficción con los avances y los hitos de la inteligencia artificial. Es muy lindo, hay escritos sobre eso, cómo se basó la literatura, cómo la ciencia ficción desde algún punto fue disparadora de un montón de avances tecnológicos, no solo con la IA, sino con cualquier otro tipo de tecnología. Ustedes todos son más jóvenes, pero si no lo han visto, se los recomiendo. El Superagente 86 con su hermoso zapatófono era un agente secreto que usaba de teléfono su zapato. Para nosotros, yo hablo cuando era joven, era imposible pensar que un teléfono no tuviera cable, porque para mí todo lo que andaba tenía cable, ¿no? Claro. Soy una persona de 54 años. Yo muchas charlas que empiezo cuando hablo de transformación digital, la empiezo hablando con los supersónicos. Otro dibujito que si no recomiendo que vean, del año 60 y algo, yo no había nacido, el famoso cono del silencio, muy bien. Los supersónicos plantean un montón de cosas que la tecnología trajo. ¿Está? Tal cual. Así que sí, hay un montón de cosas súper interesantes para leer. Tal cual. Te quería hacer una pregunta, Florencia. A ver qué opinás de esto. Vos hablas acá que la IA es el lenguaje del futuro. Y nosotros hablamos de lenguajes hoy en día de programación. La pregunta es si los lenguajes de programación van a atender al lenguaje IA. No, porque cuando yo laburo en IA puedo programar en Python, puedo programar en Claro. R, puedo programar en cualquier cosa. No, yo no lo hablaba del lenguaje de programación, sino como el lenguaje universal. ¿Está? No. Claro, por eso te preguntaba justamente si en un futuro, por ejemplo, C, Python pueden ser reemplazados por un lenguaje más natural como hoy vemos en la ciudad. Hay toda una movida, no sé si leyeron la de low code, no code. No, yo por lo menos bueno, hay un conjunto, unos sets de herramientas que se llaman todo un movimiento low code, no code, que donde uno puede armar código a través de bloquecitos. Sí. Entonces es como programar sin saber programar. Sí. Moviendo bloques y estructurando. Ok. Hay muchísimos avances. Yo creo que como todas estas cosas estarán disponibles para alguien, para alguien que a lo mejor no sabe tanto. Siempre el que sepa, es como si yo me hago una camisa y me compro una camisa talle único o me hago una camisa medida. Claro. Probablemente la camisa medida me ajuste más, pero si lo que necesito es una camisa para salir, voy a estar perfecta. Entonces, bueno, creo que lo rico va a andar dando vueltas por ahí, pero ya hay bastante herramientas no code, low code. IBM tiene todo un suite de herramientas para hacer y creo que AWS también. La gente de Meet también, ¿no? Con el tema de los bloquecitos que se conectaban. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Hay de todo. Si toman alguna cosa por internet que están esos dibujos de todas las herramientas que tiene ya, es imposible. Si yo les tuviera que decir, yo no sé manejar ni la 10ª parte. Está, pero lo importante, yo sé que todas o se basan en una cosa o se basan en otra, y si yo leo puedo entender. Y creo que ahí está la llave. Correcto. Está. Perfecto. Leyendo un poco el chat. Bueno, creo que solamente nos queda agradecer a Florencia su muy buena predisposición, su excelente charla. Muchísimas gracias. No, realmente, al revés, un placer. Como vieron, hablo. Está muy bien. La verdad que como director de la carrera aquí de la Tecnicatura de UPE, la verdad que es un privilegio haber contado con vos en
en esta oportunidad. Muchas gracias. No, por favor, pero quienes estudian la tecnicatura, ustedes me dicen, bueno, Flo, yo no voy a ser un ingeniero que va a definir, pero un técnico en programación tiene que ver, o con un técnico en informática, tiene que ver con poder darle un uso práctico a distintas tecnologías. Y ustedes tienen que entender de en qué paradigma están hablando. Y estas tecnologías cómo van a ir mutando. Entonces, no pueden no saber de esto, porque esto es lo que está. Correcto. Bueno, y te cuento un chimento anecdótico. Tenemos un asistente desde Barcelona, que vos lo conocés. Ah, ¡Ay, sí. no me digas que está Matías! No quiere hablar. No, está Matías Matías. Bassi. Ah, es tan lindo. Alumno mío de la maestría. Matías Bassi, ahí está Mati. Se debe haber ido a dormir ya. Ah, ya es tarde allá. Pero está conectado. Sí, está conectado. No, pero Mati es así. Mati es un sol. Ajá. Ahí está Matías, mira. Estoy. Hola, ¿Qué tal, Mati. ¿Qué tal, Mati? Alumno ¿Cómo mío de estás? la maestría. Qué lindo. Un gusto escucharlos. Hermoso, Mati. Santo. Buenísima la charla, como siempre, ¿eh? Gracias, Mati. Así que bueno, lo que necesiten, pero bueno, me parece que son temas que hay que poner siempre sobre la mesa y con una mirada, con otra, pero siempre hay que hablar. Por eso yo siempre pongo evangelizando en IA. Me parece que poniendo en la mesa y compartiendo es de la manera que se sale bien, ¿no? De todo esto. Perfecto, la verdad. Sí, excelente Sí. todo. Bueno, lo que necesiten. ¡Ay, también está Nico! Parece una charla de la maestría esto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Nico? Muy buena la charla. Bueno, les mando un beso a todos. Están todos mis alumnos. Está Chimuris también por ahí, ¿eh? Sí, Está Andrea como y eso. Gracias, Nico. Nos vemos, Flor. Chau. Bueno, un Buen fin de beso semana para a todos todos. Muy bueno. y a disposición para lo que necesiten. Bárbaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Gracias a todos. Hasta luego. Todos se han anotado Saludos, en. a todos. Muchas gracias, Florencia. Hasta luego. Listo. Cortamos grabación. Pablo, ¿querés que lo haga yo, la corte de grabación? Ahí estoy. Ok. Consulta, después van a compartir la grabación, ¿no?